jeu, c'est d'essayer de détecter, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, quelles sont celles qui, actuellement, montrent quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée, dans notre mode de réflexion, dans notre pratique. Constante, que en nombre de la red y en nombre propio, por supuesto, se sirva a dar la bienvenida a los asistentes y ponentes que participan en esta jornada de trabajo. Por favor, doctor Constante, tómale la palabra. Sí, muchas gracias. Sí. Buenos días y buenas tardes a todos. Quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, dándoles la bienvenida a este workshop sobre contemporaneidad, Foucault y Deleuze en perspectiva. Es un taller que culmina con una serie de actividades que se llevaron a cabo a lo largo de este año y que seguirán teniendo continuidad el año que viene, a pesar de la pandemia, a pesar de los virus, a pesar del encierro. Puedo decirles que nunca como hoy hemos podido sentir con mayor vehemencia el dramatismo que expresa ya en el texto que Foucault escribiera acerca del Quijote en las palabras y las cosas. Nuestra época de alguna manera está alcanzada por semejantes tonalidades, brillos y opacidades. Quizá lo que tendríamos que hacer es operar como el mismo Foucault y habríamos de volver a hacer una labor arqueológica sobre nuestra época, de tal suerte que nos diera otras vías, horizontes diferentes sobre este momento en el que el COVID-19 ha traído severas consecuencias. Porque en una era donde el cambio climático y las migraciones cobran una fuerza belicosa, estamos en todo momento expuestos a muchísimas más, ¿sí?, que hasta hace poco no estaban en nuestra atención. Quizá como en el siglo XVI, nuestra sociedad occidental esté concretando un nuevo orden conceptual a partir de la desgarradura que sufre el lenguaje por los nuevos dispositivos como el Internet y las redes sociales. Nuestro esfuerzo hoy tiene que ver entonces con todo un intento por encontrar el significado de los nuevos conocimientos y las nuevas teorías. El juego al que nos someten los algoritmos, las apps, las plataformas, las redes, los bots, los programas y un largo etcétera. Una época agoniza y otra nace sin que podamos entender el cómo y el por qué se acaba y el cómo y el por qué nacen esos signos distintos que apenas si comprendemos. Ya no podemos hablar solo de epistemes como acontecimientos discursivos, pero si nos atreviéramos, diría que lo que está sucediendo es la mutación de un episteme, es decir, un acontecimiento radical que establece un nuevo orden del saber. De ese acontecimiento solo es posible seguir los signos y sus efectos. Luego supimos que el episteme no es otra cosa que el objeto de la descripción arqueológica y que por eso ahora hablamos de dispositivos, que corresponde a la descripción genealógica. En nuestro caso, me parece, estamos en las dos aguas. Nadamos aún sin ahogarnos. Atravesamos una pandemia cruzada por un virus de código genético como por un conjunto de virus tecnológicos. Habitamos el entre virus y entre épocas. Algo que echamos de menos es que no tenemos como antaño un largo grafismo que nos preste su figura, aunque sea tan delgada como la letra I del abecedario y como fue con Quijote. Yo estoy pensando en ese hidalgo que buscaba imitar las grandes hazañas que había leído en las viejas novelas de caballería. Hoy ya no se nos aparece ningún diagrama porque no existe en el horizonte la capacidad de representación. Hoy solo tenemos una matrix, una red PIL, una plataforma, un navegador, un sitio web. Ya nadie escape del texto, tampoco brinca a caballo de entre las hojas impresas para configurarse como una realidad lingüística. Un signo que toma fuerza a través de otros signos. Lo que tenemos son redes, donde todo se conduce por impulsos, protocolos, hipertextos, hipervínculos, sitios, dominios, navegadores. La gran hazaña de Don Quijote fue la de confirmar la tesis de que los signos construyen la realidad. Hoy son otros supuestos, son otros los signos, o más bien es otra la semántica bajo lo que nos movemos. Si antes las cosas en su existencia significativas eran posibles mediante las palabras, hoy lo son mediante los algoritmos y los buscadores. A veces quiero estar convencido de que hay algún conocimiento científico capaz de demostrar que no hay milagros taumaturgos, no hay milagros malignos taumaturgos, que transfiguran una cosa por otra. Quiero estar convencido de que aquellos enormes molinos de aspas duras y violentas no son en realidad inmensos gigantes que atacan a Don Quijote cabalgando Rocinante. ¿Qué distingue a las posadas de los castillos? ¿Quién puede negar que las aldeanas no son bellas princesas?
¿Quién podría jurar que Sancho no es el valiente escudero y sí un labrador de muy poca sal en la mollera, como decía Don Quijote? Con el advenimiento del mundo digital, me parece que ya no estamos tan convencidos de que el mundo de las apariencias es el mundo de la ilusión, en oposición al mundo real. Ahora, con el mundo digital, la ilusión jamás desaparece y querer salvar las apariencias no es más que una burda estrategia para evitar decir que las apariencias son el mundo en que vivimos. A eso se le llamó mundo virtual, hoy sigue llamándose de la misma forma. Si Don Quijote de la Mancha es la primera de las obras modernas porque en ella el lenguaje rompe su viejo parentesco con las cosas para penetrar en una soberanía solitaria de la que ya no saldrá, en su ser abrupto si lo convertido en literatura, la época de pandemia en la que vivimos ya no puede desenmascarar nada porque ella es la propia máscara, o como decía Deleuze, el simulacro. La verdadera distinción no está entre el original y la imagen, sino entre dos tipos de imágenes. Esta imagen nos hace comprender cómo es que ahora vivimos completamente rodeados de tecnología en medio de una pandemia y cuarentena. Nadie hubiera previsto que el mundo en que habitamos, y tal como lo habitamos, quedaría puesto en una burbuja, en suspenso. Y todos quedamos de pronto impulsados al mundo digital, al mundo virtual e hiperconectados. Da igual donde estemos, con quién o quiénes nos hallemos, siempre estamos acompañados, y no necesariamente por otros, sino por diversos dispositivos como nuestros teléfonos inteligentes o smartphones, que nos dan arraigo, suelo, seguridad, un horizonte de acción. Estamos hablando de las sociedades de control. No necesitamos saber que la tecnología que usamos viene acompañada de elementos muy complejos, de los cuales los usuarios no somos siempre conscientes. Detrás del software que usamos hay detalles que tienden a pasar inadvertidos y que afectan nuestra experiencia con las redes y la tecnología en general. Estos son los algoritmos. Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, todas esas compañías y muchas otras cuentan con algoritmos destinados a conocer cada detalle de la vida de los usuarios. Los algoritmos tienen otra tarea muy importante, servir de guía a los consumidores. Toda esta construcción, toda esta armazón inimaginable, más que como ficción, ha sido necesaria para poder sostener la cuarentena que nos ha impuesto los gobiernos con el coronavirus. Una pandemia con efectos globales que ha dejado cerca de 300,000 muertos y más de 3 millones de infectados, y que ha tenido un fuerte impacto en diferentes niveles, desde lo económico, político, social, hasta lo ambiental. No creo que sea lo peor de la pandemia que nos ha tocado vivir, pero sí quizá esta sea la peor crisis económica de la historia, tanto o más como la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera de 2008. No obstante, como señala Byung-Chul Han, originalmente Internet, las plataformas, constituyeron un medio de emancipación, una herramienta de libertad o al menos necesaria como el martillo que se usa para construir una casa. Sin esta tecnología, sin Internet, sin las redes sociales, no podríamos haber paliado los resultados casi imprevisibles de la pandemia. Tampoco existiría el teletrabajo. El confinamiento sitúa el espacio del trabajo en los centros de los hogares. Igualmente, las tecnologías contemporáneas han sido un instrumento que ha dado a las escuelas una solución parcialmente creativa para poder seguir trabajando. A pesar de todos los problemas que han acarreado, como son el papel de profesor, la sustitución de los libros por PDFs, los cambios de estrategias para la impartición de clases, así como la mostración de diversas dramáticas de las clases sociales, por los distintos accesos a Internet de la población. El mundo de pronto se digitalizó, entró en el simulacro deleuziano. Todos quedamos de la noche a la mañana en medio de los píxeles instrumentalizados por YouTube, convertidos en edutubers, tratando de crear estrategias de enseñanza más acordes a las redes que a lo presencial. Sabemos que la intervención de los algoritmos en la tecnología, de una u otra manera, ha venido en nuestro auxilio. Igual, tenemos conocimiento de que gracias a las plataformas digitales podemos crear ese universo mediático y con él comunicarnos, saber del otro. Este workshop no podría sostenerse si no existiera el mundo digital adecuado por el que hoy podemos estar hablando, escuchándonos, discutiendo, charlando, intercambiando pareceres, sosteniendo de uno u otro modo el quehacer de la filosofía, la vocación filosófica que al mismo tiempo nos permite esa continuidad. Deleuze decía que debemos pensar en la filosofía como en una fuerza. Ahora bien, la ley de las fuerzas es que ellas no pueden aparecer
sin cubrirse con la máscara de las fuerzas preexistentes. Ha sido necesario efectivamente que la fuerza filosófica, en el momento en que nacía en Grecia, se disfrazara para sobrevivir. Ha sido necesario que el filósofo adoptara las maneras de las fuerzas precedentes, que tomara la máscara del sacerdote. Se habla entonces de la virtud del filósofo ideal, de su ascetismo, de su amor por la sabiduría. Nosotros no sabemos ni podemos adivinar la soledad y la sensualidad particulares, es decir, los fines demasiado poco sabios de una existencia peligrosa, que se ocultan debajo de aquella máscara. El secreto de la filosofía, puesto que se ha perdido desde los orígenes, sigue quedando por descubrir en el futuro. Estamos, pues, en el tiempo del futuro, y el futuro abreva de su raíz griega el fiu, brotar, crecer, como lo hace physis, la palabra con que los griegos llamaron a la naturaleza, de ahí la física, lo físico. La constelación semántica nos pone delante todo aquello que tenemos disponible para que lo observemos y podamos relacionarlo con nuestra propia experiencia, establecer constantes o leyes. ¿Cuál es entonces ese pasado de la filosofía que dibuja su perfil agónico? La filosofía nació con el estigma de lo innecesario. Entonces, ¿cómo seguir filosofando en tiempos de necesidades perentorias, de una pandemia que no desfallece, de una velocidad inaudita? Al decir que el ser humano es un animal no fijado, lo que se delinea es el destino de la condición humana. En esa afirmación, el ser humano es entendido como un ser indefinido, indeterminado e incompleto. Sugiere que no existe una certeza inconmovible, una verdad inmaculada y pura, una identidad definitiva donde cobijar su ser. El hombre debe emprender la aventura de interpretarse, construirse a sí mismo un sentido y una razón de ser, porque no hay espejo alguno que refleje una imagen permanente e inalterable de sí mismo, como tampoco del universo. La tecnología es, al final, el único espejo de donde las cosas se cocinan y se mezclan para seguir el afán de novedad hasta agotar cualquier interpretación, porque la interpretación la puede tener cualquiera. Como Prometeo, esta generación, la de nosotros, ha cedido su propio futuro a los cantos de la era digital, en la fe en la inteligencia artificial que se apodera de todo y nos introduce el mercado. Nosotros ya solo somos en la medida en que somos pensados en unión con un dispositivo tecnológico. Filosofamos así en tiempo de futuro, el tiempo digital, de la realidad virtual, el mundo de la apariencia, donde el proceso de formación y desarrollo de nuestra subjetividad está dominado por la tecnología digital, es decir, por la aplicación de métodos para desarrollar sistemas que se ven expresados en números y datos y que permiten automatizar ciertos procesos. La filosofía no tendría cabida en ese mundo, pero quizá no todo está perdido. Quizá tengamos que abrir nuevamente lo lúdico en nuestro ser. Es solo en el juego, en la festividad lúdica, que el hombre puede comprender el sentido del movimiento del mundo, en donde aparece y desaparece todo lo que es infinito. El juego es ese movimiento del corazón que puede crear un otro espacio para la filosofía, incluso en este mundo digital, en donde lo que prevalece es la futilidad de las cosas. El juego puede seguir siendo esa posibilidad abierta. En el juego fue donde un niño levantó su valero y se quedó viendo en el inmarcesible espacio donde las estrellas brillan, donde la filosofía se vuelve a expresar la primera experiencia con la que nació y con la que sigue viviendo, el asombro ante el mundo. Este workshop, estas lecturas de la contemporaneidad, Foucault y Deleuze en la perspectiva, es una muestra de ello, o si se quiere, es una de las formas de la resistencia ante un mundo digital que avanza imparable y que parece ser el territorio de lo impredecible, pero que bien podría ser el país de nunca jamás o el mismísimo país de las maravillas, con todo y su reina de corazones rojos cortando cabezas. Habitamos entre dos mundos como Don Quijote, uno que está agónico y otro que va robándonos nuestros datos para controlarnos. Aún estamos del lado de la resistencia y este workshop es la muestra de esa filosofía de la resistencia. Muchas gracias. Le jeu, c'est d'essayer de détecter, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, quelles sont celles qui, actuellement, montrent, donnent quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée, dans notre mode de réflexion, dans notre pratique.